¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, que la bendita gracia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Yo me pongo a los pies de Cristo con todo temor reverente. Le he pedido a Dios, le he suplicado para que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. He rogado por cada uno de los suscriptores, de los seguidores, de los que por primera vez o ocasionalmente están viendo esto, por si quizá Dios toque sus corazones, despierte su espíritu y puedan comprender el amor de Dios y el camino que nos ha traído por medio de Jesucristo. He orado por todos los de México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 82 de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 29, versículo 11. Siempre le pido la bendita palabra de Dios, la bendita Biblia en mano, para que corroboremos que todo proviene de Dios. Bien, versículo 11 dice la palabra: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Bueno, Cristo Jesús, cuando llegó a mi vida, me puso un freno. Ahora sí que fui como el burrito que desató para montarlo y llevarme rumbo a Jerusalén, arriba. El burrito manso, el burrito limpio, el burrito que nadie había montado, que en el bautizo me hizo santo, pero que en el momento en que me llamó mi rey, tuve una gobernatura de justicia de mi rey y me puso un freno a la locura y al desenfreno que yo tenía antes de conocer este bendito camino. Por eso dice la palabra que el necio sabemos que es bíblicamente aquel que viene a la palabra, que entró por la puerta de redil, que tiene la voz del Padre. No puede haber una persona necia si no conoce los mandamientos, si no conoce el camino. Para que se dé este fruto de ser necio, necesito tener a Dios por Padre, necesito tener una madre que es una iglesia, necesito haber tenido entrada a la gobernatura de este bendito Rey que es Cristo Jesús. Pero de igual manera, así como hay obedientes, también hay muchos desobedientes. Y el necio es el que se le dice 1, 2, 3 veces cuál es el camino, cuál es el sacrificio, el mandamiento de Dios, y persevera en su necedad. Ahora, ¿cuál es el fruto? Fíjense bien, rienda suelta. Esto quiere decir, Cristo Jesús ya no lo monta. Cristo Jesús ya no le dice, ya lo deja. Y obviamente el otro rey, el de aquí abajo, no tiene un freno para que vayamos a su mesa, que cada día nos amarga la vida y cada día nos hace más esclavos a la separación de la vida, y que de aquel lado está la muerte. Entonces dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Satanás es un rey de ira, y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, la ira, ese fruto me entra a mí y a cualquiera que haya sido llamado, a cualquiera que sea necio. Acuérdense que ya hemos visto con muchas citas bíblicas en Proverbios, y perdón que lo repita, pero usted sabe, a los que han dado un seguimiento, que Proverbios es muy repetitivo y conlleva a estar fortaleciendo la palabra con varios ejemplos. La ira es desconectarse, ya no tener una conciencia y matar. Y acuérdense que hemos visto que este tipo de instrumentos
que fueron de Dios, por la necedad, Dios los hizo a un lado y en vez de tener el fruto del Espíritu Santo, en vez de tener el fruto de vida, en vez de tener el fruto de misericordia, en vez de tener el fruto de recoger piedras y de edificar, tienen el fruto de Satanás, de ser homicidas, de destruir y de enseñar pecado. Ahora, el necio da rienda suelta, va, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, que sus pies van presurosos a derramar sangre, que sus pies van presurosos sin haber quien le diga porque ya perdieron la cabeza, que es Cristo Jesús, ya perdieron al Rey. Entonces, va con rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Sí, el sabio tiene, gracias a Dios, la rienda, tiene tiene el gobierno de Cristo, tiene el temor y sosegamos ese fruto con la justicia, con la obediencia y no le permitimos al adversario entrar a nuestras vidas para que se salga el bueno y mente el malo y tenga ese fruto de ira. La sosegamos con la justicia, con el temor. El sabio es el que tiene el entendimiento y recuerde, el sabio es el que teme. Ya lo hemos visto en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice en el 12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Ahora, un gobernante, Dios nos habla de muchas maneras, con muchos simbolismos. Una de las riquezas más grandes que el ser humano puede tener, primeramente, claro que es el llamamiento y la entrada a la puerta del redil y tener el privilegio de ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores con esta bendita ley. Y en el discipulado, durante años, durante prueba, Dios me va a dar una forma para que pueda tener el don de Dios y ser puesto por Dios como un representante sin importar el don, sin importar el ministerio, para gobernar con esta bendita ley. Por eso también, como una profecía de lo que iba a venir, como una sombra de lo que iba a venir, Dios nos deja la historia viva de el tiempo de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Ya profetizando Dios el cuerpo de Cristo que iba a gobernar al pueblo de Dios, o bien el representante hoy ya no llamado rey y también llamado rey, porque también lo dice en Pedro, nosotros somos un pueblo, un real sacerdocio, nación santa, nos hizo reyes y sacerdotes. Pero ya en el Nuevo Testamento se nos da el don de apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa. Lo que no hubo en el Antiguo Testamento, pero como una sombra, es hoy el rey. Y el rey en el Antiguo Testamento era para gobernar con la palabra al pueblo de Dios. Como Salomón. Salomón, cuando sustituyó a su padre David y lo puso Dios y no el hombre, porque ya ve que el hombre quiso poner reyes que Dios hizo a un lado y no lo permitió. Salomón, con temor, le dijo en oración, Señor, mucho es tu pueblo y yo tengo temor para gobernarlos. Yo quiero que me des sabiduría, yo quiero que me des entendimiento para gobernarlos con temor, conforme a tu bendita sabiduría. Sí, por haber estado Salomón preocupado en los negocios del Padre, pues, y no pidió dinero, no pidió fama, no pidió poder como otros reyes, entonces fue el hombre más sabio. Y de igual manera, aquel que tiene un corazón inclinado a apacentar al rebaño, aquel que tiene temor, aquel que espera a Cristo Jesús, aquel que tiene fe de una vida eterna, con toda reverencia y temor, todos los días, está pidiéndole y rogándole al Padre sabiduría. Entonces, si un gobernante, alguien que alcanzó la estatura del varón perfecto, alguien que alcanzó el don de Dios, sea cualquier don y cualquier ministerio
que gobierne atiende una palabra mentirosa, o sea, que llegue un Cash Luna, un Adrián Romero, un Marcos Witt, un Armando Alducin, un Maldonado, y por la fama, el poder y la gloria y la gente que ellos tienen, o bien si yo atiendo a alguien que Cristo Jesús me dijo, por sus frutos los vas a conocer, y yo sé que no tiene el fruto, ni está pagando el precio para ser un obispo, y aún así atiendo su palabra y la escucho, fíjese bien lo que dice: si un gobernante atiende la palabra, todos sus servidores serán impíos. Sí, ya está diciendo Dios el pago. Aunque yo diga, no me van a engañar, yo soy muy fregón, yo soy muy sabio, yo tengo mucha sabiduría. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la sabiduría no es mía, es prestada desde Dios, y en el momento que Dios me la quiera quitar, me la puede quitar en 2 segundos. Y dejarme con un velo y dejándome creyendo en la mentira. Entonces, no depende de uno. Toda nuestra vida, toda acción, toda bendición y toda maldición está en mano de Dios, no en mano de nosotros. En nuestra mano nada más está el temor, el creer. Así que yo como gobernante, si yo por quedar bien, o por querer dinero, o por querer fama, o por querer, llego a escuchar a uno de estos para incitarme, porque es el trabajo de Satanás, para incitarme, pues dice Dios que por escucharlo voy a ser engañado. Y todos los servidores, toda la congregación, toda esta iglesia, también va a ser contaminada y toda la masa va a leudar. Yo recuerdo como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar esta enseñanza y para saber cómo se puede dar este fruto con un representante. Mire, para gloria de Dios, yo le doy testimonio. En alguna ocasión que yo predicaba que Jesús era el Hijo de Dios, tuve una controversia como de 7 iglesias que estaban cerca de donde yo predicaba, y hubo oposición. La principal que me atacó fue de donde llegó a mi vida, o Dios permitió a estos que llegaran a mi vida con el Evangelio, pero que posteriormente, después de un tiempo, mediante la palabra, mediante la fidelidad de Dios, me dio vista para saber que eran hipócritas. Bien, yo recuerdo que me trataron de convencer y yo no los escuchaba, pero sí trataba yo de contender ardientemente para mostrar defensa a la bendita palabra y mostrar con las escrituras cómo estaban equivocados. Me empezaron, cuando vieron que no, y se aferraron por tener su cerviz volteada hacia Dios y sus corazones endurecidos, entonces me empezaron a arrebatar ovejas y a confundirlas cuando yo no estaba claro, a buscarlas, a ir a donde vivían, a esperarlas cuando salían de la congregación, que era todos los días. Bien, en el momento en que yo vi esta acción y vi que muchas ovejas eran engañadas por falta de crecimiento y muchas otras no, pues Dios me permitió en su momento, con las herramientas que tenía, hacer una enseñanza muy profunda de cuál era el fruto y cómo reconocer a un verdadero siervo de Dios, y también dar testimonio mediante más de 300 versículos que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, el mediador entre los hombres y Dios. Bien, cuando yo me puse a la entrada de esa iglesia principal que me arrebató, a repartirle a todos los que entraban ahí en el nombre de Cristo Jesús, y vieron los representantes y leyeron el estudio, se dieron cuenta que ese estudio los estaba desenmascarando en sus acciones, en su proceder, y entonces astutamente fueron conmigo para ofrecerme, para tentarme, para seducirme y decirme: hermano, usted salió de aquí, ¿por qué se fue? Usted tiene un diploma aquí, usted se hizo pastor aquí, hermano, acabo de hablar con el representante que está encargado de esta iglesia, que venía cada semana a vernos, y me dijo que por favor
le dijera que usted tiene un puesto ahí, que usted tiene entradas a los diezmos, a las ofrendas y a todas las bendiciones que llegan por otro lado, porque sí llegaban pues monetariamente y materialmente muchas cosas, porque Dios me había puesto en un lugar pobre, ¿sí? Pero me dijeron, pero usted tiene que predicar lo que nosotros predicamos. Y le dije, no, porque lo que ustedes predican no está en la Biblia. Entonces, es muy importante que Satanás tienta y pone todo. Y yo le quiero decir que en ese entonces yo tenía prueba de Dios, porque tenía una esposa, tengo la misma esposa, una hija que requería de medicamentos, de atención médica, requeríamos, pues ahora sí que un dinero que no teníamos y que Dios nos permitió una prueba durante más de 6 años, y gloria a Dios, yo le agradezco, para que dependiéramos de él al 100%, y yo estaba en aquel entonces en necesidad, no de comer, no de vestir, porque Dios nunca va a dejar de comer y de vestir, pero sí para otras cosas. Entonces, claro que tuve flechas incendiarias, claro que tuve una lucha, porque soy un ser humano como cualquiera que tiene una lucha, pero que a final de cuentas tuve temor, tuve reverencia de no cambiar la gracia de Dios por la mentira, sabiendo ya y teniendo el conocimiento que si yo me convertía con ellos, mis siervos y los congregantes, iba a enseñarles yo lo mismo y los iba a jalar para allá. Es lo que dice aquí. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, no de verdad, porque la palabra de mentira es todo lo que no hay en la Biblia, es palabras que aparentemente parecen caminos bondadosos, caminos de derecho, pero que no están en la Biblia, ni son caminos de Dios. Ahora, todos sus servidores serán impíos. Palabra de Dios. Dice, el pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Bueno, ya le dije que todo, bendito hermano y bendita hermana, está en manos de Dios, no en manos mías. Yo no escojo a quién salvar, a quién maldecir, a quién bendecir. Yo solamente soy un instrumento que predico la bendición y la maldición. Ahora, el pobre, hablando económicamente, y el usurero, el rico, el que se aprovecha del pobre, el que presta como usura. Como yo le pongo un ejemplo, decir, por ejemplo, aquí en México, no sé en otras partes, existen 2 tiendas, Electra y Coppel, que aquí, si usted está en el buró de crédito, si no tiene tarjeta de crédito por no comprobar ingresos de un banco, estas 2 empresas le dan crédito a cualquier persona, casi a todos, pero fíjese bien, generalmente va gente necesitada, gente que gana poco, va por el refrigeradorcito, va por su pantallita, va por su motito para poder iniciar un negocio, etcétera. Ahora, voy a poner un ejemplo, un refrigerador que generalmente, Whirlpool, por ejemplo, Mave, que generalmente le cuesta 8,000 pesos o 9,000 pesos, refrigerador económico, ellos lo venden a crédito a un año con quincenas o mensualidades, y se lo venden si vale 8,000 en el mercado y en crédito con tarjetas bancarias, aquí se lo venden como en 14,000 pesos, casi a lo doble, casi. Entonces son unos usureros, y el dueño de Electra y los de Coppel son personas multimillonarias, que aparentemente ayudan al pobre, pero no es cierto. Se disfrazan. Ahora, el pobre y el usurero se encuentran, ¿verdad? Pero fíjate bien, Jehová alumbra los ojos de ambos. Porque Dios no vino a juzgar. Dios no vino a decir, tú eres ratero, tú eres secuestrador, tú te has dedicado a abusar de los pobres. No, Él no vino a juzgar. Y algo muy importante quiero hacer, bendito hermano y bendita hermana, hincapié en esto.
porque hay doble enseñanza aquí. ¿Por qué Dios perdona a un usurero, a un secuestrador, a un narcotraficante, a un asesino, a un feminista, a un violador? ¿Por qué? Bueno, bíblicamente, cuando Dios se alejó, entró el imperio de Satanás y todos los ángeles caídos, que fue la tercera parte de la creación del cielo, conocidos como demonios, que sobrepasan la población mundial de hombres, ¿sí? Tomaron como hogar a los seres humanos. Y las acciones que hay en los seres humanos, cuando no tienen a Dios, cuando no han tenido esa libertad, son manipulados, son instrumentos del diablo. Ahí está Romanos 7. Romanos 7 dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. En mi mente está el querer hacer el bien, pero encuentro otra ley en mis miembros, el pecado que mora y me lleva cautivo. Maldito de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, precisamente Cristo Jesús nos vino a dar libertad, nos vino a sacar de esa esclavitud, nos vino a sacar ese poder y a darnos un poder para no regresar a esa esclavitud. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que Dios perdona a cualquiera. Ahora bien, el pobre, bíblicamente también, es el pobre de espíritu, pero aquí habla del pecador. El pobre y el usurero, el secuestrador, el narcotraficante, el bueno o el malo, el que tiene profesión o no tiene profesión, Jehová, sin hacer distinción de personas, Él, por creer en el Evangelio cuando se presenta, alumbra los ojos de ambos. Y sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, las comparativas, los simbolismos que siempre Dios nos pone, porque Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ustedes están en tinieblas, nosotros estábamos ciegos, nosotros estábamos con un velo, pero el traernos la luz es que entonces pudimos ver la verdad, pudimos ver el camino, pudimos ver a Cristo, pudimos ver de dónde nos sacó, pudimos ver, para darle gloria, la porquería en que estuvimos tanto tiempo. Es alumbrar los ojos, que cuando nos cambió la carne en el bautizo con el poder de Dios y nos resucitó espiritualmente, pudimos, mediante la fe, mediante la obediencia y mediante la constancia a esta palabra, poder ver el camino y podernos dar cuenta, para darle gloria a Dios, de dónde nos sacó. Así que nosotros no debemos de hacer comparativas, sea quien sea, porque sí, la bendita palabra de Dios dice en Santiago que si entra un rico a la congregación, el representante y muchos le dicen: pásale, siéntate aquí. Pero si ven entrar a uno con ropas andrajosas, o sea, pobre, le dicen: tú quédate ahí. Ahí está. No podemos hacer comparativas, hermano y hermana. Dios vino tanto por el rico como por el pobre. Y bienaventurado el rico que cree, y bienaventurado el pobre que cree y entra. Y yo tengo que predicar a ambos y tengo que dar mi vida a ambos de igual manera. Dice en el versículo 14: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El representante que Dios puso y no el hombre, el obispo que Dios puso para apacentar al rebaño, y predica con la Biblia, con el Espíritu Santo y con la verdad, que es el Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús, y corrige, redarguye, amonesta, ruega, con la bendita palabra, a que inclinen sus corazones a este camino, y juzga con verdad a los pobres. Yo no puedo juzgar, yo no puedo hablarle la palabra a alguien, ni gobernar a alguien que no sea humilde. A un soberbio, a un altivo, a uno que ha sido mordido por Satanás, no se le puede enseñar la palabra. El pobre
viene todos los días a ser apacentado. El pobre viene a buscar el pan, viene a buscar el agua, viene a buscar la dirección, viene a que se le lave los pies, viene a que se le ame, viene a que se le dé un servicio y se queda una vez que comprendió la palabra para apacentarlo, porque el pobre sabe que al lado del rico no va a morir. Y hablamos de las cosas espirituales. Y claro que Cristo Jesús vino a enriquecernos a nosotros, a los gobernantes, a los obispos, a los reyes, para poder dar al pobre que viene a pedir peces, que viene a pedir pan, que viene con hambre. Ahora, el rey que juzga con verdad en una congregación a los que tienen hambre y sed de justicia, el trono será firme para siempre. Así ponemos también de ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, la promesa que Dios le hizo a Saúl. El primer rey que Dios puso para gobernar al pueblo de Israel. Y Jehová le dijo a Saúl, de la tribu de Benjamín, si tú me eres fiel, toda tu descendencia será de reyes. Pero Saúl transgredió la ley, fue necio, fue desobediente, amó más las riquezas y amó más la gloria y el poder y la fama que la cruz y la obediencia. David, que fue el segundo rey, se le hizo la misma propuesta. Y David fue amigo de Dios y su trono prevaleció por siempre, porque Cristo Jesús viene de la descendencia y de la genealogía de la tribu de Judá, del cuarto hijo de Jacob. Y sigue todavía ese linaje de reyes y sacerdotes por medio del pacto que Dios estableció. Entonces, un rey que juzga con verdad va a tener un trono, porque en Apocalipsis, si aquí nos ha dado el privilegio de tener un trono, no para ser exaltados, no, sino para gobernar con verdad, para trabajar con verdad y apacentar a sus ovejas, entonces en Apocalipsis nos dice que tenemos a los que venzcamos un trono, un nombre, derecho al árbol de la vida, como los 24 ancianos, que en la visión que tuvo Juan en Apocalipsis están alrededor de Dios, dándole la gloria a Dios. El trono será firme para siempre y aquí está la eternidad. Aquí está también, bendito hermano y bendita hermana, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cuando Dios pone la parábola de los talentos. El que le entregó 10 talentos, el que le entregó 5 talentos, le dijo así, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ven al reposo de la vida eterna. Entonces este es el temor. Y también, aprovechando, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión Pablo nos ponía este ejemplo. A ver, Corintios, que era un pueblo un poquito necio, un poquito lento del aprendizaje. ¿Por qué muchos se bautizaron por los muertos? Les dijo Pablo. Dice, ¿por qué? Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, si no hay una promesa de un trono, entonces, ¿por qué estoy peleando yo contra fieras? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy padeciendo desvelos, hambres, naufragios, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles? ¿Por qué? Porque si no hay trono, porque si no hay vida eterna, ¿saben qué, Corintios? Mejor comamos y bebamos, porque la vida pronto se acaba. Igual, Hebreos capítulo 11 nos pone muchos ejemplos de varones de grande fe que lo dejaron todo porque tenían puesta la mirada en el trono, en las promesas, y prefirieron irse a padecer, prefirieron cargar con la cruz, prefirieron servir a Dios porque tenían la mirada puesta en el galardón. Entonces, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que un rey que juzga con verdad lleva muchas veces maldiciones, señalamientos, burlas, oposición,
siempre, pero no importa, porque nosotros sabemos que todo ese aborrecimiento que viene del mundo, nosotros vamos a tener una recompensa que es la vida eterna, mientras aquellos que se opusieron y nos trataron de hacer la vida difícil, van a tener un pago justo, porque la venganza es de Dios. Entonces, nos va a dar un trono, pero eterno, para siempre. Palabra de Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús dijo así, que lo que nosotros tuviéramos que padecer y que nosotros, la obra que nos había encomendado, no era nada comparable a lo que se nos ofrece. Porque si yo, o Pablo, que padeció 30 o 40 años como siervo, y lloró, y fue encarcelado, y fue latigueado, y fue perseguido, y fue asesinado, quiero decirle que ese padecimiento no es comparable con el trono que va a recibir para siempre, porque allá toda lágrima va a ser enjugada, y allá va a ser muy diferente. Bueno, la vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Primeramente, ponemos de ejemplo a nuestro Padre, a Dios Todopoderoso, el sabio, el que nos creó. Y la bendita palabra nos enseña en muchas capítulos o libros, en uno de ellos es Hebreos, capítulo 12 o 13, creo que es el 13, en donde Dios dice que al que Dios ama castiga, y que el castigo es para vida. Entonces, la vara y la corrección dan sabiduría. Yo le explicaba la vez pasada aquí en Proverbios, porque hemos hablado hace 7 enseñanzas, 8 enseñanzas atrás, sobre la corrección del muchacho, que si se corrige a tiempo, nos dará un reposo cuando sea grande. Y toqué esta bendita sabiduría y este bendito consejo de Dios, tanto de los padres cristianos que tienen hijos que todavía tengan la oportunidad de ser corregidos a cierta edad, 5, 4, 7 años, y que a tiempo se les corrija. Bueno, la vara, no con ira, porque en el mundo ya la sabiduría del mundo y de Satanás, ahora, ¿no se puede tocar a un niño? Claro, es la sabiduría de Satanás, sí. Es muy importante corregir a un niño con vara, como lo hacían en los pueblos antes, como lo hacían hace 100 años, y que había en aquel entonces más educación hacia los mayores, más respeto hacia los mayores y hacia los padres que los niños de hoy en día a nivel mundial, que son rezongones, que hacen teatros, que dicen groserías, que le faltan al respeto a los mayores, porque ya no hay corrección. Ahora, la corrección también es un tema muy grande, que el que tenga hambre y sed de justicia y tenga hijos, aquí está este servidor para que también personalmente, si usted quiera saber por medio de la sabiduría de Dios cómo debe de corregir y cómo debe de instruir y en qué debe de instruir a un muchacho, a un niño, a un hijo, con mucho gusto. Ahora, la vara es sin ira, es de acuerdo a su tamaño, es de acuerdo a que le duela, no a dejarle las nalgas moradas, no, pero sí a que le duela y a que sienta un dolor. Y explicarle, nunca la ira, nunca con la mano. Estas son también enseñanzas, siempre con una vara, disciplinarlo. Y de igual manera, el representante, la nodriza, la madre que Dios ha puesto como iglesia, y Cristo Jesús el marido, y el Padre, Dios, también nos ha dado la autoridad de corregir con vara a las ovejitas dentro de una congregación. Entonces, la vara y la corrección, la exhortación, la amonestación a un hermano necio en público y alguna reprensión en su momento, dan sabiduría. ¿Por qué? Bueno,
Si yo tropiezo y no hay nadie que me diga que hice mal y me quede yo tirado, me quede yo sin Dios, porque el pecado paga un salario, y es que se me salga el maestro, que se me salga el traductor, que se me salga el que me hace entender esta palabra que no es terrenal. Entonces, ya pequé. Si hay alguien que venga a corregirme y a darme vara, aunque me duela la exhortación y la amonestación, aunque me hable con autoridad por medio de Cristo Jesús, porque ese es el amor, y yo me arrepienta como David, entonces me regresa Dios las riquezas, que es su presencia y es la comprensión de esta palabra. Me dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y generalmente, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuántas congregaciones hay que consienten a las ovejitas? Yo soy testigo de oído de cómo hablan. Ay, no, Cristo Jesús vino por pecadores. Ay, no, qué bueno, hermana, qué bueno que te saliste de esa iglesia legalista. Ay, no, 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 no somos perfectos. No, 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 tú ya eres salvo. No, no importa que hayas hecho esto. Sí, trátalo de corregir, pero no importa. Ok, eso es una iglesia que consiente el pecado y consiente el berrinche y consiente la infidelidad al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de igual manera, los padres o las madres que tienen hijos cristianos y que los consienten cuando transgreden la ley de Dios y la disciplina que deben de llevar como niños, y no ocupa uno la vara y ocupa uno el castigo, y lo consiente porque con su carita de angelito pide perdón y me convenció para no darle vara, pues avergonzará a su madre. Y la madre es la iglesia. Entonces, un representante que habla sin autoridad, como lo hizo Elí en Primera de Samuel, un sacerdote con sus hijos Ofni y Fines, que pecaban y los consentía, y nada más les decía: no, hijos míos, eso no se hace, eso no está bien, y los consentía. ¿Qué pasó? Que Dios le quitó a Elí el sacerdocio y sus hijos fueron muertos. Y de igual manera, ¿verdad? Un muchacho consentido, que es avergonzar que me quede sin ropa, que me quede en el mundo. Entonces, Dios nos ha dado autoridad, bendito hermano y bendita hermana, para corregir, para exhortar, para amonestar, para redarguir, para hablar con autoridad, para no obligar a nadie, pero sí estarles recordando el pacto. Como alguna ocasión, Pablo, ya casi terminado su ministerio de apóstol, cuando ya había recorrido Asia, cuando ya había recorrido Europa, cuando ya había recorrido varios lugares. Entonces, él, antes de ir a Jerusalén, en donde iba a ser aprendido, reúne a los ancianos y les da instrucciones. Y les dice, y les habla con autoridad a los ancianos, a los que ya tienen un crecimiento espiritual, y les empieza a reconvenir. Yo les he dado ejemplo, nunca he codiciado ni oro ni vestido de nadie, siempre he dado mi vida por ustedes, velar por ustedes mismos y por el rebaño, y les empezó en todo ese capítulo a recordar el pacto ministerial que tenían y la autoridad que tenían sobre el rebaño para no descuidarlo. La autoridad que Dios les había delegado para cuidar el rebaño. Entonces, ¿cuántas iglesias conoce usted que pecan y le dicen: bravo hermano, ¿cómo está? Pásele la gracia y la paz, porque diezman, y los tienen consentidos? Bueno. Dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana,
Cuando hay iglesias de 100, 200, 300, 500 personas y los representantes son hijos del diablo y enseñan a pecar, pues dice que cuando los impíos son muchos, o los maestros también, porque también hay una cita bíblica y una profecía en donde dice la palabra, y se amontonarán maestros en estos tiempos a enseñar concupiscencias. Se amontonarán. También dice en Pedro que así como hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, así también tendría que haber falsos profetas en este tiempo. También Pablo dijo a esos ancianos que le digo que los exhortaba, dice, y ustedes ya no verán mi rostro, pero yo les digo que después de mi partida entrarán muchos lobos rapaces en medio de ustedes, el cual no perdonarán al rebaño y lo arrebatarán. Entonces, cuando se multiplican, y hoy, en estos tiempos que está la apostasía, se han multiplicado los falsos maestros, ¿y qué fruto da? Pues que la mayoría de las iglesias transgreden la ley de Dios. La mayoría. Yo le digo, Dios me ha permitido conocer muchísimos que se autonombran cristianos, porque no lo son. Creen y están engañados. Y van a iglesias, y cargan la Biblia, y van. Bueno, yo le digo que en esas congregaciones se comportan de igual manera que un pecador del mundo que nunca ha conocido a Dios. Se comportan de igual manera, hacen lo mismo. Y voy a hablar de un pecador, de un ingeniero, de un arquitecto, que no es ratero, que no es narcotraficante, ¿sí? Y que aparentemente lleva una vida que parece derecha. Y muchos imitan y transgreden, porque recuerde, fuimos comprados para servir a Dios, para una obra. Y cualquier cosa que no sea servir a los pies de Cristo es transgresión. Él, consagrar mi vida y derramar mi sangre a Satanás es transgresión. Y todas esas congregaciones, bendito hermano y bendita hermana, todo ese tipo de congregaciones están derramando su sangre al diablo. Bueno, déjenme ver en dónde me quedé el temor de Jehová más. Muchos la ruina, corriga tu hijo. La vara y la corrección dan sabiduría. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, sí, claro. Ya le dije que esas congregaciones se comportan y pecan. Mas los justos, fíjese bien lo que dice, verán la ruina de ellos. Y mira, hermano y bendita hermana, para poder tener este don de darnos cuenta a nosotros de cómo están y cómo los deja Dios, se necesita tener un ojo espiritual, se necesita estar vivo espiritualmente, se necesita estar en la verdad. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me permite en la mañana orar, parte de mi oración es así: Señor bendito, te doy las gracias por la riqueza y el horror a la vez que me has permitido de visualizar el pago que les has dado a los que conocí y cambiaron tu gloria por la mentira y fueron necios, y me has permitido ver cómo los has dejado, cómo hablan, cómo se comportan y cómo están. Mas ellos no se dan cuenta. Pero los que estamos vivos hemos visto la ruina, hemos visto cómo los ha dejado Dios consumidos en el trono del diablo, cómo los ha regresado para abajo, cómo los ha separado de su presencia, cómo los ha dejado desnudos. Y
el fruto que tienen. Vuelvo a repetir, ellos, un ciego, ya no ve. Solamente Dios le permite al justo. Ahora, ¿para qué me permite? Porque si es un dolor. También, ver la ruina y ver cómo quedan seres queridos que alguna vez fueron hijos, fueron hermanos. ¿Y cómo quedaron? Quiero decirle que Dios me permite ese dolor y a la vez la riqueza para temer. Sí, por ejemplo, yo le digo una parábola. A mí, desde que tenía 10, 11 años, aprendí a manejar moto. Y las motos fueron un ídolo, fueron un vicio para mí durante mucho tiempo. Ahora bien, cuando yo tuve un crecimiento espiritual, un crecimiento en la carne antes de ser cristiano, y vi y presencié un accidente de un amigo horroroso, que quedó en coma y quedó mal de su cabeza, y otro que murió, y empecé a meterme a ver los accidentes que habían en la ciudad todos los días y en carretera de motociclistas. ¿Qué cree? Me gustaban las motos, pero dije, jamás vuelvo a manejar una moto. No siendo cristiano, me causó horror. De igual manera, esto me lo permite Dios a los que lo aman. Se siente feo, se siente horrible, pero nos lo permite para decir, no, yo no quiero quedar así de loco, así como quedaron ellos. Dice en el versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso, reposo, y dará alegría a tu alma. Bien, en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, primero voy a hablar espiritualmente de la nodriza, de la iglesia, de la madre y de las ovejitas. Si yo veo a mi hijo que está transgrediendo, o a una ovejita que está transgrediendo una ley en donde ya tuvo conocimiento, la palabra corregir es ir a amonestarlo, es ir a decirle, hijo, eso que estás haciendo, hermano o hijo, no es bíblico. Esto que estás haciendo te va a llevar al Sheol. Esto que estás haciendo te va a llevar a la muerte. Y voy a ir con autoridad a corregirle, como hablaba Cristo y como habla el Espíritu Santo, como ya le he puesto yo ejemplo. Corrige a tu hijo, sea un hijo cristiano de mi carne con mi esposa, o sea también una ovejita que Dios me ha confiado. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Sí? ¿Qué es descanso? Mire, un reposo, bendito hermano, y un descanso es cuando el niño o el muchacho o la ovejita fue obediente, tuvo temor. ¿Por qué? La riqueza y la bendición de Dios es guardar su palabra en el corazón, que no se le olvide, tener la luz y no volver nuevamente a hacer eso porque le dolió en la corrección. Porque la corrección y corregirlo también viene el castigo, viene un dolor. Y yo le ponía el ejemplo la vez pasada de un hijo donde yo estoy trabajando con hornos y estoy haciendo panes todos los días, pues soy panadero dentro de mi casa, y mi hijo de 6 o 7 años es necio, ya le prohibí entrar a la cocina, es necio, y él quiere a fuerzas agarrar uno de los hornos que está casi al rojo vivo por la lumbre que hay adentro, y que yo para poder abrir ese horno necesito unas tenazas y necesito pinzas. Mi hijo ya van 2 o 3 veces que lo paro porque quiere agarrar y le llama la atención la puerta, y lo paro.
y le explico, hijo, no seas necio, ¿por qué me desobedeces? Y a la próxima, que no entienda, lo voy a corregir. ¿Cómo lo voy a corregir? Sí lo voy a supervisar nada más a que no tenga un accidente mayor, pero voy a permitir, aunque me duela con toda el alma, que toque y que se queme bien, bien, que le salgan ámpulas y que llore y que lo siente. Y le dije, ahora hijo, vas a padecer una semana, te voy a curar, pero esto te va a tardar en sanar. Y tuviste suerte, porque si abres el horno, hubiera sido en todo tu cuerpo y te quemas. Yo le aseguro que el niño jamás vuelve a entrar a la cocina y jamás vuelve a tocar con el dolor. Entonces, el castigo y la corrección son precisamente para que le duela a alguien, y así actúa Dios. Yo le doy gracias a Dios para que nos duela la vara, la corrección, y mejor, porque el reposo es saber que si yo después de 3 meses veo el temor de mi hijo, que ni siquiera se acerca a la puerta de la cocina, que de hecho le llamo y dice, no papá aquí, entonces me puedo ir tranquilo. Si tengo que atender un asunto y el pan se está cociendo, me puedo ir con un reposo sabiendo que mi hijo no va a entrar a la cocina. Entonces le pongo parábola, bendito hermano, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y alegría es saber que no me está desobedeciendo, porque cualquier desobediencia lo puede llevar a la muerte. Entonces, me va a dar alegría al saber que no pierde el Espíritu Santo, al saber que no pierde la presencia de Dios y todas las riquezas que Dios nos ha traído. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos ha hecho un pueblo de profetas. Y un profeta o profecía significa atestiguar de algún acontecimiento futuro que todavía no pasa. Entonces, bien, voy a poner un ejemplo. Noé, en sus tiempos, le dijo a su esposa y a sus hijos el futuro. Dijo que Dios iba a destruir con un diluvio el planeta Tierra y a todos los desobedientes. Y los que creyeron, los que tuvieron fe en esa profecía, prepararon el arca con temor y temblor. Fue Noé y sus hijos. De igual manera también, un verdadero siervo siempre está hablando de la maldición y la bendición. Siempre está hablando, profetizando. Yo le pongo el ejemplo. Hermano, hermana, por favor, mira, en el nombre de Cristo Jesús, haz y practica este mandamiento que ya te ha dado Dios. Porque si no lo practicas, te va a venir maldición, te va a venir muerte, vas a quedar en el lodazal, te van a entrar demonios y te va a poner un velo Dios. Todo con la Biblia, claro. Ahora, le estoy anunciando algo que todavía no acontece. De igual manera, el estar diciendo, hermano y hermana, me da mucho gusto que estés practicando la palabra y que estés inclinando tu corazón al temor. Yo te aseguro que Dios te va a dar crecimiento, que Dios te va a dar entendimiento, Dios te va a dar poder, Dios te va a dar luz, Dios te va a dar entendimiento. Vas a ver, hermano y hermana, que en 3 o 4 meses me vas a decir, oh, es verdad lo que me dijiste. Entonces, en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estamos profetizando el bien y el mal, la bendición y la maldición, el lago de fuego y la vida eterna, que también es una profecía.
Por eso dice que sin profecía, que es nada más, y Dios, y vas a tener casa, y Dios te ama, y vas a tener dinero, y hay que pedirle, y hay que imponer en manos, y tú por fe, y se la pasan hablando sin profecía. Pues bueno lo que dice aquí, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sí, claro, porque no hay temor, porque la bendita palabra me da el temor de hacer y de llevarme la bendición o de llevarme la maldición. Entonces, si no hay profecía, si no hay quien me enseñe el bien y el mal y me enseñe la ira de Dios y el amor de Dios, pues obviamente me desenfreno si no hay temor. Y así están muchas iglesias. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero para guardar la ley debe de haber un verdadero profeta. Debe de haber alguien que me diga y me profetice lo que me puede venir si no guardo la ley, para que tenga temor. Entonces, para poder guardar la ley necesito una iglesia, necesito un profeta verdadero. Y el que guarda la ley, por medio de un verdadero profeta, ¿y qué es guardar la ley? Guardar la ley es practicar el mandamiento que Dios me da. Porque la bendición y la riqueza que Dios profetizó en el Antiguo Testamento, que esta bendita palabra en el Pacto Nuevo la iba a poner en nuestros corazones y la iba a inscribir en nuestros corazones, que es una riqueza, hay un precio para poderla guardar. Y yo le ponía el ejemplo la vez pasada con una parábola. Yo quiero enseñar a mi hijo a lavarse los dientes y que haga un hábito. Bueno, durante 6 o 7 meses lo voy a levantar de la cama todos los días y lo primero que va a hacer es irse a lavar los dientes. Irse a lavar los dientes. Yo le digo que por ese trabajo, mi hijo, después de 6 o 7 meses, en automático se va a levantar todavía adormilado y se va a ir directamente al baño porque ya guardó ese mandamiento en su corazón. El que practica los mandamientos no se le olvidan, los guarda. Es una bendición que Dios nos da al que practica la verdad. Y es la única manera de poder tener esta palabra inscrita dentro de mi corazón. El que guarda la ley es bienaventurado. Y claro, ¿qué es lo contrario de bienaventurado? Pues desventurado o maldito. Bienaventurado es tener el favor de Dios en todo momento. Dice en el versículo 19: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Ahora, el siervo. ¿Quién es el siervo? Bien, alguien que alcanzó una estatura del varón perfecto, o alguien que alcanzó el ministerio, alguien que alcanzó un don ministerial. Pero de igual manera, bíblicamente, la palabra de Dios dice que un representante puede caer, puede pecar como David. No puede, más bien, a veces tropieza. Ahora, el siervo, ya el que tiene un crecimiento espiritual, ya no hay que corregirlo con palabras, decirle, oiga hermano, transgredió la ley. No, más bien, fíjese bien, Dios castiga con vara, porque yo le digo, no es lo mismo que un niño de 6 años haga una transgresión, algún mandamiento, a que un joven, hijo mío, de 17 años, lo esté haciendo. No es lo mismo. Al de 5 años, lo voy a corregir de diferente manera que al joven de 15 años. Entonces, la vara de Dios, ya no de una corrección de la iglesia, sino la vara de Dios es muy fuerte, ya no con palabras que me exhorte, sino, y Dios castiga a quien ama. Yo, bendito hermano y bendita hermana, puedo darle testimonio de que alguna vez
tropecé. Y se siente horroroso el castigo cuando Dios lo deja vacío, cuando Dios lo deja sin espíritu, cuando me quitó por un tiempo el ministerio, cuando me avergonzó y me humilló delante de mis hermanos y de mis hermanas. Es algo horroroso, es algo que no le deseo a nadie. Entonces, le doy gracias a Dios porque gracias a ese dolor he tenido el temor de no volverlo a hacer, como le acabo de explicar también con el niño que se quemó. Dice, porque entiende, mas no hace caso. Ahora, el siervo ya entiende. Ya no es que decir, ay Señor, la regué, tropecé, perdón. No. Entiende, mas el siervo ya no se corrige con palabras, porque el que practica el pecado, ni con el castigo, ni con palabras, se corrige. Ya el que hace una transgresión voluntariamente, como lo dice también en Hebreos. En Hebreos dice que el que una vez fue iluminado y recayó, ¿qué es recaer? Caí porque no puedo recaer. Si primero es recaer, es por ejemplo, si yo tuve gripe y me alivié y me volví a descuidar a las 2 semanas y volví a tener gripe, eso es recaer. De igual manera, un siervo como David que pecó y cayó, David no volvió a recaer en el mismo pecado. Pero el que recae, el que practica el pecado del necio, es imposible que Dios lo vuelva a iluminar. Entendió, llegó al crecimiento, supo cuál era el camino, mas no hizo caso. Y ya con palabras, ya no se le va a exhortar. Dice en el versículo 20. Bueno, más bien bendito hermano y bendita hermana, aquí nos vamos a quedar. Se me ha ido la hora, se nos ha ido el tiempo. Pues si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con la enseñanza número 83. Yo deseo que esta bendita palabra llegue hasta su corazón y que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.